Ok, en esta tercera parte, pues de lo que vamos a hablar es de un método que es relativamente fuerte también. Realmente el método más fuerte para resolver ecuaciones diferenciales, como alguien me preguntó en algún momento, es el método que mirábamos anteriormente, el de la serie, ¿verdad? Ese es el que tiene como que menos limitaciones, se puede aplicar a la mayoría de casos. No es fácil, ¿verdad? No, y no, digamos que las soluciones que regresa no son como que las más cómodas porque son serias, ¿verdad? Y en todo caso me sirven para aproximar soluciones, ¿verdad? Y, pero es el que tiene menos limitaciones, ¿verdad? Este que vamos a ver ahora de transformadas y transformadas inversas de Laplace, este método pues es bastante utilizado y más aún porque estas transformadas ustedes las van a utilizar seguramente en alguna otra clase más adelante. O sea, sirven para resolver varios tipos de problemas. O sea, que el objetivo de ver estas transformadas de Laplace no es solo resolver ecuaciones diferenciales, por lo menos para esta clase sí, ¿verdad? Pero además en sus carreras es bastante probable que más adelante vuelvan a utilizar transformadas de Laplace para otro tipo de cálculo, ¿no? Ok. Así que bueno, primero queremos saber qué significa transformada y transformada inversa de Laplace y después ver cómo funciona el método basado en aplicar estas transformadas y transformadas inversas para resolver ecuaciones diferenciales, que es nuestro interés, ¿verdad? En esta clase. Ok, entonces vamos a ello. Fíjense, esta es la definición de la transformada de Laplace. Aquí les indico que una de las cosas que hace la transformada de Laplace es que toma una función y la ventaja que tiene es que, entre otras, ¿verdad? Tiene un montón de utilidades, pero por lo menos la más importante relacionada con ecuaciones diferenciales es que transforma expresiones que tienen derivadas, así como las expresiones que aparecen en las ecuaciones diferenciales, en expresiones que solo son algebraicas, por ejemplo, fracciones con polinomios en el numerador y denominador. De manera entonces que traslada el problema de resolver una ecuación diferencial en resolver un problema con expresiones algebraicas. Si ponen a pensar, pues eso es bastante conveniente, ¿verdad? Porque es como decir, estoy trasladando mi problema de resolver una ecuación diferencial a un problema que resolvía quizás allá en 110, ¿verdad? Así como aquellas ecuaciones con fracciones algebraicas, ¿verdad? Algo así. Así que, ¿cómo se hace? Pues bueno, la definición de la transformada de Laplace es esta. Noten que está definida a través de una integral impropia, ¿verdad? El límite superior es infinito. Y en general, pues esta integral cuando converge, lo que me regresa es a lo que le llamamos la transformada de Laplace de la función f de t. Hay condiciones para determinar cuándo esta integral converge o no, pero nos vamos a centrar acá más en lo práctico que en lo teórico. Así que no nos vamos a meter, por lo menos en este curso, en ver cómo evaluar esta integral, sino de todas maneras, pues en cálculo 2, ¿verdad? Cálculo 2, ustedes evaluaron ahí integrales de estas impropias. Así que acá nos vamos a enfocar nada más en la parte, digámosle, más como operativa de la cuestión. Resulta que existen un montón de tablas de transformadas de Laplace que me sirven precisamente pues para eso, para evitarme hacer esta integral, ¿verdad? Que no es que es difícil, ¿verdad? Pero hay situaciones, dependiendo de cómo sea esta f de t, hay situaciones en las que esta integral se puede poner pues, bien complicada, ¿verdad? Recuerden que estas integrales impropias al final se reducen al límite, ¿verdad? Y calcular límites, pues hay veces que se pone bien complicado. Noten que en esta integral, la variable aquí de la función es t, la integral se hace respecto a t, pero aquí se introduce una nueva variable s. De manera que ustedes, si analizan esto, esta integral como está hecha con respecto a t, me va a dar algo que depende de t, pero como es definida, ¿verdad? Como hay que evaluar, la t pues se va a evaluar y entonces al final el resultado va a ser una expresión que depende de s, ¿verdad? Que es a lo que aquí le llamamos f mayúscula de s, ¿verdad? Y entonces esto se lee, la transformada de Laplace de f de t es
f mayúscula de S, ¿verdad? O sea que tengan en mente siempre que aquí, por alguna razón, creo que es más porque esto viene de aplicaciones físicas. En vez de X, que es la variable que se utiliza normalmente como variable independiente, ¿verdad? Se utiliza T. ¿Verdad? Seguramente, como les digo, viene de alguna aplicación física donde representa tiempo. Entonces, pues es común que se trabaje las transformadas de Laplace en términos de funciones que dependen de T. Y entonces me va a transformar una función que depende de T a otra función que depende de S. Ahora, ahí esta S también va a ser las veces de una variable independiente. Ok. Como les decía, pues hay muchas tablas de transformadas de Laplace que son similares a las tablas de integrales, ¿verdad? O sea, uno lo que trata de hacer, así como cuando uno hace integrales, es tratar de adaptar la expresión que tengo para calcularle su transformada, de tal manera que yo pueda utilizar alguna fórmula que tengo en una tabla, ¿no? Al final del libro de SIL hay una tabla bastante completa. A ver, no lo tengo abierto aquí, pero déjenme buscarlo. Por aquí lo tengo para mostrárselas. Ok, ahí tenemos el libro de SIL. Déjenme poner los controles de esto. Abrirme al final. Bueno, si se fijan aquí, a esto era lo que me refería, ¿verdad? Aquí hay una tabla de transformadas de Laplace y si se fijan es bastante extensa, ¿verdad? Tiene 58 fórmulas. Y si se ponen a analizar, pues de repente, pues esto, para quererlo utilizar, lo que hace uno es una cuestión similar a lo que hace para aplicar una tabla de integrales, que de repente yo quiero integrar algo que se parece a esto, qué sé yo, y entonces trato de adaptar lo que tengo para que se pueda utilizar esta fórmula, ¿no? Entonces aquí va a pasar algo similar. Nos van a dar expresiones que se van a parecer a algo de lo que aparece aquí y nosotros las vamos a adaptar de manera que sí se puedan utilizar esta fórmula, ¿verdad? Entonces fíjense que en el lado izquierdo me dan una función que depende de t y en el lado derecho me dan esa función que depende de s, que es la que le llamamos la transformada de Laplace de esta función a la izquierda f de t, ¿no? Y noten los resultados son funciones que dependen de s, ¿verdad? Y de algunas constantes, ¿verdad? Que aparecen aquí en los lados izquierdos de esta tabla. Ok, como les decía, nosotros nos vamos a centrar más en este curso en ver cómo utilizar esta tabla que en ver cómo estar calculando esta integral, ¿verdad? Aquí lo que me está diciendo esta tabla es que, por ejemplo, para esta función t igual a t a la menos un medio, si yo aplico esta integral, el resultado es esto que está aquí en el lado derecho, ¿verdad? O sea, estos son los resultados de evaluar esta integral. O sea que es conveniente, ¿verdad? Porque como les digo, evaluar estas integrales, una puede ser complicada la integración, dos puede ser complicado hacer el límite que hay que hacer para evaluar la integral indefinida, ¿verdad? Así que me ahorra esas dos cosas estar utilizando esta tabla, ¿verdad? Así que es bastante conveniente. Ok. Por otro lado, la transformada inversa, pues es lo opuesto. Viene siendo como cuando uno integra y deriva, ¿verdad? Que la integral es como lo opuesto de derivar, la derivada es lo opuesto de integrar, ¿verdad? Entonces aquí, si esta f de s es a lo que le llamamos la transformada de esta función f de t, similarmente entonces a esta función f de t le podemos llamar la transformada inversa de la función esta f de s. Y entonces para denotarla, se utiliza el mismo símbolo que es una L, así como una L bonita, digamos, ¿verdad? Cursiva. Y le ponemos el símbolo usual que utilizamos para una inversa, como la inversa de una matriz, ¿verdad? Y esto se lee entonces como f de t es la transformada inversa de la función f mayúscula de s. Y entonces estos dos son procesos inversos, por eso acá, si se fijan en esta tabla de transformadas, solo aparecen transformadas porque aquí mismo estaría diciendo la transformada inversa de 1 sobre s al cuadrado es t, que es como al revés, ¿verdad? Transformada de t, 1 entre s al cuadrado. Transformada de 1 entre s al cuadrado, inversa, t. Entonces, como digo, son procesos inversos, ¿no? Vamos a ver que mediante el uso de ambas, tanto de la transformada como de la transformada inversa, se pueden resolver ecuaciones diferenciales.
Ponen a pensar así de entrada, como está la cosa, no se le ve por dónde, ¿verdad? Así como cómo se puede utilizar esto para resolver una ecuación diferencial, pero ahí vamos a ver poco a poco cómo funciona la cuestión. Primero, pues queremos ver cómo se calculan algunas transformadas sencillas, después vamos a ir complicando la situación, ¿verdad? Ok, fíjense, estas son como las fórmulas más simples que pueden aparecer, digamos, relacionadas con esto de las transformadas de Laplace. Noten aquí en estas fórmulas, ¿cierto? Eso está en el capítulo 7 ya del libro de SIL. En estas fórmulas noten que me da la transformada de funciones polinómicas, exponenciales y trigonométricas seno y coseno, ¿verdad? Específicamente solo ellas, seno y coseno. Y también indica aquí para el seno hiperbólico y coseno hiperbólico que, bueno, nosotros no utilizamos tanto esto, ¿verdad? Pero pueden aparecer por ahí, ¿no? En la otra tabla, esta de transformadas inversas, noten que es prácticamente la misma tabla de arriba, solo que he intercambiado los nombres, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice transformada de Laplace de 1 sobre S. Entonces en la otra fórmula, en la de inversas, transformada inversa de 1 sobre S, 1, que es al revés de lo que estaba aquí, ¿verdad? Y por eso les digo que en esas tablas de transformadas usualmente solo se ponen estas, ¿verdad? Las transformadas de Laplace, porque las transformadas inversas solo es como reescribir esta fórmula. Ok, entonces queremos ver con algunos ejemplos sencillos cómo utilizar estas fórmulas para tener una idea de cómo funciona la cuestión. Y más adelante, como les digo, sí vamos a ir complicando más la cosa para ver cómo calcular transformadas de funciones más complicadas como estas que aparecen aquí, ¿verdad? Ok, vamos entonces a ver algunos casos. Fíjense, este es el tipo de ejercicio quizás más simple, ¿verdad? Relacionado con esto, donde me dicen, utilice pues prácticamente esta tabla o una tabla, ¿verdad? Para calcular las transformadas de esta función, ¿no? Para ello, fíjense que recordemos que la definición está en términos de integrales, ¿verdad? Entonces, todas las propiedades de integrales se van a trasladar a las transformadas de Laplace, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo tengo la integral de una suma, yo la puedo separar en dos, ¿verdad? Entonces va a ser similar con las transformadas de Laplace. Si yo tengo la transformada de una suma, pues yo la puedo separar en dos. Si yo tengo una constante por aquí, la puedo sacar. Igual acá, si yo tengo una constante por aquí, la voy a poder sacar. Es una cuestión nada más de acostumbrarse a la nueva notación esta, ¿verdad? De la L, las llaves y la función ahí dentro de las llaves, ¿no? Puede utilizar corchetes también en vez de las llaves estas, ¿verdad? Son como más fáciles de dibujar los corchetes que las llaves, ¿no? Pero bueno, la costumbre, por lo menos en la mayoría de libros, es utilizar llaves, ¿verdad? En vez de corchetes. Fíjense, acá me piden calcular las transformadas de este tipo de funciones. Entonces, les traigo algunos ejemplos aquí ya hechos, solo para ilustrar rápidamente esa cuestión. Ejemplo, ejercicio 26. Me dice, calcule la transformada de Laplace de este polinomio. Entonces, si me fijan en la fórmula, así como está este polinomio, 2t menos 1 al cubo, pues no hay ninguna fórmula que se pueda aplicar directamente, ¿verdad? Y aquí es donde les digo que prácticamente calcular esas transformadas se trata de ver cómo adapta uno esto para poder utilizarlo en lo que queremos calcular, ¿no? Entonces, lo que hacemos acá es la única opción que tenemos hasta ahora, ¿verdad? Porque más adelante vamos a ver otro tipo de técnica, pero hasta ahora lo que podríamos hacer es desarrollar este polinomio y después ver si podemos hacer las transformadas término a término, así como quizás podríamos hacer también en una integral, ¿verdad? Desarrollar el cubo y hacer la integral término a término. Aunque ya sabemos que, por ejemplo, en una integral, esto sería más fácil haciendo una sustitución, ¿verdad? Si quisiera la integral de esta función. Ahí vamos a ver más adelante que hay otras técnicas que me evitan, por ejemplo, tener que desarrollar este cubo, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera a las 5 ya no sería tan conveniente tener que desarrollar ese polinomio, ¿verdad? Y después hacer término a término. Pero bueno, en este caso sí. Entonces lo que hacemos es eso. Quiero la transformada de Laplace de este polinomio al cubo. Lo desarrollo, ¿verdad? Utilizando la fórmula de una resta al cubo, ¿verdad? Este término al cubo menos 3 veces este al cuadrado por este, etcétera, ¿verdad? Y me da entonces este resultado. O sea, esto al cubo me da esto, ¿no?
Entonces, ¿qué ventaja tengo? Bueno, que como les digo, la transformada de Laplace está definida en términos de integrales. Entonces estas sumas y restas yo las puedo ver como por separado, que fíjense que es lo que escribí aquí. Y además las constantes las puedo como ignorar, dejar por fuera y enfocarme en la parte variable, ¿no? Entonces noten, transformada de 8 t al cubo, dejo el 8 afuera y pongo la transformada de Laplace de t al cubo. Menos 12 lo dejo afuera y transformada de Laplace de t al cuadrado, ¿verdad? Más 6, transformada de Laplace de t, menos transformada de Laplace de 1. Entonces, ¿qué pasa? Estas de t al cubo, de t al cuadrado, de t y de 1, ahora sí tengo una fórmula para poderlas calcular. Las de las partes esas polinómicas, voy a hacer un poquito más grande esto. Se me hicieron los controles. Mostrar. Creo que con control más se puede. No. Bueno, voy a hacer pantalla completa. Entonces, fíjense, esta fórmula me dice la transformada de t a la n. O sea que esta me sirve para calcular la de t al cubo, t al cuadrado, t. Noten que aquí tiene la restricción de que esta n tiene que ser entero, ¿verdad? Tiene que ser positivo. 1, 2, 3 y solo entero positivo. O sea que si esta n fuera un medio, entonces esta fórmula no aplica. Y ahí vamos a ver más adelante qué pasa cuando este exponente no es un entero positivo, ¿no? Pero bueno, en este caso si son t al cubo, t al cuadrado, t, podemos utilizar esa fórmula. Y para 1, la transformada de 1, también tenemos una fórmula aquí, que es la primera. Entonces vamos utilizando la fórmula. Fíjense, la fórmula es, tomo el exponente que es n, ¿verdad? Le saco el factorial y lo divido entre s al exponente más 1. Un poco parecido a la integral, ¿verdad? De t a la n, pero no es igual, ¿verdad? Entonces tomo el factorial. Recuerden que el factorial del número entero es multiplicar el número por el anterior, por el anterior, por el anterior, hasta llegar a 1, ¿verdad? Por ejemplo, factorial de 5, 5 por 4, por 3, por 2, por 1, ¿verdad? Y lo mismo para cualquier otro. Las calculadoras ya traen una tecla para hacer ese cálculo, ¿verdad? Entonces, la transformada de t al cubo sería factorial de 3, que es el exponente, entre s elevado al exponente más 1. Sería aquí 3 más 1, o sea, a la 4, ¿verdad? El 8 que estaba ahí solo lo copio, ¿verdad? Para t al cuadrado sería 2 factorial entre s elevado al exponente más 1, ¿verdad? 2 más 1, 3, ¿verdad? Y el número que estaba ahí lo copiamos, ¿verdad? La de t, el exponente sería 1, factorial de 1 es 1, y divido entre s el exponente que es 1 más 1, ¿verdad? O sea, a la 2, ¿verdad? Y la transformada de 1, como dice aquí la fórmula, es 1 sobre s, ¿verdad? Transformada de 1, 1 sobre s, ¿verdad? Estas fórmulas uno las puede chequear, ¿verdad? De hecho, pues esta, la de 1, la de los términos estos polinómicos, son como que las más fáciles de calcular utilizando la fórmula, ¿verdad? Noten que, por ejemplo, si aquí fuera 1, hacer esta integral no es complicado, solo es la integral de un exponencial, ¿verdad? Lo único que después hay que evaluar, y ahí es donde me va a dar entonces 1 sobre s al final de hacer esa evaluación, ¿verdad? Si este fuera t, pues esta integral no es difícil, se hace por partes, ¿verdad? O t al cuadrado, o t al cubo, se hacen por partes esas integrales. Y después se evalúan los límites y con eso me va a dar el resultado de esto, ¿verdad? Incluso se puede intentar hacer en general, ¿verdad? Con t a la n. La del exponencial también es fácil de chequear porque si este es una exponencial, pues yo la puedo multiplicar con este otro y la integral me va a quedar simple también. Ok, entonces, por último simplificamos, ¿verdad? Factorial de 3, 3 por 2, 6, por 8, 48. Entre s a la 4, ¿verdad? Factorial de 2, 2, por menos 12, menos 24. Copio lo demás. 6 por 1, 6, ¿verdad? Y menos 1 sobre s. Y esto entonces es la función, noten que depende de s, que es la que le llamamos la transformada de Laplace de esta función que dependía de t. Y aquí se observa entonces ese comportamiento que les decía, ¿verdad? Que las transformadas de Laplace me transforman una función que depende de t en otra que depende de s, ¿no?
Ok, ¿alguna pregunta hasta ahora, muchachos? Muchachas. ¿Pregunta sobre esto? Estamos bien. Pues continuamos. Vamos a ver, escogí este otro, 32, transformada de coseno de 5t más seno de 2t. Se los copié de aquí, ¿verdad? Sí, coseno de 5t más seno de 2t. Fui muy adelante aquí. Entonces, fíjense, esto está puramente de aplicar directamente la fórmula porque coseno de 5t y seno de 2t sí se adaptan directamente a utilizar esta fórmula. Fíjense, esta para el coseno, esta para el seno. En el caso del coseno, noten que esa k representa un número ahí, ¿verdad? Multiplicando a la t dentro del argumento del coseno. Y ese número viene aquí elevado al cuadrado. Entonces, transformada del coseno es s entre s al cuadrado más ese número al cuadrado. Y la del seno es casi igual, solo que en el numerador, en vez de s tenemos k, ¿verdad? Que es el mismo número ese que está ahí en el argumento. Entonces, solo aplicamos las fórmulas. Transformada de coseno, s entre s al cuadrado más ese número al cuadrado, ¿no? Más transformada del seno, en vez de s, k, el número que está aquí, 2, entre s al cuadrado más el número al cuadrado otra vez, ¿verdad? Pero hay una pregunta, la S no, la S no es una constante, representa una variable, ¿verdad? Así como T representa una variable independiente, así como la X, S también, ¿verdad? Representa una variable independiente, así como la X también. Aquí tanto T como S representan variables, ¿no? Ambas, ¿no? O sea que estamos trabajando con funciones, ¿verdad? Aquí decimos la transformada de esta función es esta otra función, ¿no? Comúnmente se utilizan estas letras T y S, ¿verdad? Pero podríamos utilizar otra, ¿verdad? Y no habría problema, ¿verdad? Aquí podríamos utilizar X, por ejemplo, en vez de eso, ¿verdad? Como uno está acostumbrado a ver la X como la variable, ¿verdad? Como para tener claro que representa una variable. Ok, así que tanto T como S representan variables. Fíjense, aquí no hay dificultad, no hay nada que hacer como para tratar de adaptar a utilizar alguna de estas fórmulas. Aquí solo, como digo, estos son ejemplos sencillos para que vean que calcular transformadas de Laplace trata de prácticamente acomodarse a utilizar las fórmulas que uno tiene, ¿verdad? Y después, como les digo, vamos a ver casos más complicados como estos de acá, ¿no? Aquí solo estamos introduciendo el tema. Ahora, fíjense que en general se considera que el problema de calcular transformadas inversas de Laplace es un poco más enredado que calcular transformadas de Laplace. Usualmente, no necesariamente, porque viene siendo como la cuestión de derivadas e integrales. Usualmente uno considera más fácil derivar, ¿verdad?, que integrar. Pero ustedes saben que hay derivadas que sí se pueden complicar, ¿verdad? O sea que no necesariamente siempre es más fácil integrar algo que derivarlo, ¿no? Entonces, aquí también pasa que las transformadas inversas usualmente se consideran un poco más complicadas que las transformadas de Laplace. O sea, es un poco más difícil adaptarse a estas expresiones, ¿verdad? Que adaptarse a estas expresiones y utilizar la fórmula, ¿no? Lo otro es que tenemos una cantidad limitada. Noten que aquí, por ejemplo, estamos diciendo que para este tipo de funciones que aparecen aquí, noten que depende de S, tenemos una fórmula para calcular la transformada inversa. Pero fíjense que aquí incluso no aparece algo tan sencillo como un polinomio, por ejemplo. Aquí no tengo un polinomio en ninguna parte como para decir la transformada inversa de un polinomio es tal cosa, ¿verdad? Y de hecho ahí se llegan a cuestiones raras que vamos a hablar un poquito más adelante. Por ejemplo, fíjense aquí, transformada inversa de 1, esta función delta de t. Tenemos que averiguar qué significa, ¿verdad? Esa delta de t. Pero si se fijan, en ninguna parte aparece un polinomio, ¿verdad? Como para decir algo que quizás uno esperaría tan sencillo como decir, ¿cuál será la transformada inversa de s, ¿verdad? S a la 1 o de S al cuadrado. Que fijan, todas estas fórmulas, nunca aparece eso, ¿verdad? O sea que prácticamente me está diciendo, bueno, probablemente eso sea bien complicado de tratar. Y pues lo que sí es que, por suerte, la mayoría de expresiones a las que le vamos a calcular transformadas inversas
son de esta forma que aparecen aquí, ¿verdad? O sea, estas son las que más aparecen, ¿no? O sea, la transformada inversa de un polinomio prácticamente nunca nos va a aparecer, por lo menos en un problema de los más conocidos, digamos. Ok, fíjense, estos son algunos ejemplos de ejercicios de calcular transformadas inversas. Calcule la transformada inversa de esto, calcule la transformada inversa de esto y así. Noten que todos tienen forma de expresiones racionales, ¿verdad? Son fracciones donde en el numerador tenemos un polinomio, en el denominador también. Algunos ya están factorizados, ¿verdad? Otros no. Ya vamos a ver que factorizar esos polinomios aquí pues, va a ser bastante útil, ¿verdad? Entonces vamos a ver, aquí les traigo también algunos ejemplos ya hechos para verlos un poco más rápido. Por ejemplo, este ejercicio 20. 20 aquí. 1 entre esta cuadrática, ¿no? 1 entre esta cuadrática. Entonces, fíjense, para poderla calcular, primero lo que uno buscaría es buscar alguna fórmula que se me adapte a la cuestión que yo tengo. Tengo transformada inversa de 1 entre una cuadrática. Entonces, fíjense, me voy a ir a la tabla esta más completa. 1 entre una cuadrática, pues parece que lo más parecido es esto, ¿verdad? Solo que fíjense que aquí la cuadrática tiene que estar ya como factorizada así, ¿verdad? Así que no se aplica directamente a la fórmula. Quizás esta un poquito más, ¿verdad? Una cuadrática más un número al cuadrado. De repente, si completáramos el cuadrado, podríamos llegar a algo similar a esto. Pero si se fijan, tal cual como la tenemos, no hay ningún caso aquí, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es adaptarnos a que la expresión que tengamos se parezca a algo que está ahí en esas tablas, ¿verdad? Pero bueno, fíjense, ahorita no estamos utilizando estas fórmulas que son más enredadas, solo estamos utilizando las más simples. Estamos por, déjenme ver, esto es series todavía, por aquí, transformadas. Y la que estamos utilizando ahorita, queremos utilizar, son estas de aquí. Que de ahí saqué esas que le puse en la presentación. Entonces, fíjense, si solo estamos centrados en utilizar estas, pues como que peor, ¿verdad? Para decir que esa cuadrática que tenemos se parezca a alguna de estas, no. Entonces, lo que sí podemos hacer, fíjense, es factorizar esa cuadrática y después utilizar fracciones parciales para separarla en dos fracciones de este tipo, de manera que noten que estas dos fracciones ahora sí se parecen a esta expresión, cada una de esas fracciones, de manera que puedo utilizar esta fórmula. Aquí fíjense, las fracciones parciales van a ser bastante útiles, así como en cálculo, ¿verdad? Para resolver algunas integrales. Solo que como pues también es un tema que ustedes ya analizaron anteriormente, yo les voy a permitir, no les voy a pedir el procedimiento para calcular las fracciones parciales, ¿verdad? Una alternativa es utilizar Wolfram, que es lo que más utilizo yo. Aquí se los traje ya calculado. Tengo la fracción 1 entre s más 5 por s menos 4. 1 entre s más 5 por s menos 4 y le pido fracciones parciales, ¿verdad? Ahí pueden intentar si en español también les funciona. Y ahí me da el resultado de las fracciones parciales. 1/9 s menos 4 menos 1/9 s más 4. O sea que las constantes de las fracciones parciales son 1/9 y menos 1/9, ¿verdad? 1/9 y menos 1/9. Ahí es donde les digo, como pues ustedes ya trabajaron esa parte de las fracciones parciales, pues yo les permito que solo pongan el resultado. Bueno, esto es igual a esto. ¿De dónde? Calculadora, Wolfram o cualquier otra aplicación que ustedes quieran utilizar, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuál es la ventaja de escribir esto así? Esta resta de fracciones es la misma, da lo mismo que la fracción esta original. Así que calcularle la transformada inversa a esto es lo mismo que calculársela a esto, ¿verdad? Que es lo que escribo acá. La transformada inversa de esto es lo mismo que la transformada inversa de esto. Bueno, como es una resta, la puedo separar también. La transformada inversa también tiene esas mismas propiedades de que las sumas las puedo separar, sumas y restas, y las constantes pueden salir, ¿verdad? Siempre asocien tanto la transformada como la transformada inversa como que fueran integrales. Entonces, por ejemplo, puedo separar sumas, pero por ejemplo no puedo separar multiplicaciones, ¿verdad? O sea, si yo tengo una integral de algo por otra cosa, yo no puedo separarla como integral de uno por la integral del otro, ¿verdad? Entonces, las transformadas y las transformadas inversas tampoco, ¿verdad? No se pueden separar ni multiplicaciones ni divisiones, ¿verdad?
Pero sí, sumas y restas y las constantes pueden salir, ¿verdad? Entonces, fíjense aquí, el 1/9 lo dejamos por fuera, entonces me queda 1 entre s menos 4, menos 1/9 lo dejamos por fuera también y me queda 1 entre s más 5. Entonces, si vemos la tabla otra vez, esta fórmula me dice transformada inversa de 1 entre s menos a es exponencial de a por t. O sea, el a que está aquí viene a multiplicar al exponente del exponencial, ¿vale? Entonces, si notan, esta primera transformada, 1 entre s menos 4, está directa para aplicar la fórmula, ¿verdad? Sería e a la 4t. Aquí, transformada de 1 entre s menos 4, en ese caso, e a la 4t. En el otro caso, es una suma. Bueno, pero la puedo escribir como resta, como s menos 5, ¿verdad? O sea que cuando es una suma, el a de aquí de la fórmula se volvería negativo, ¿verdad? Entonces sería, en ese caso que es s más 5, lo escribo como menos 5, y entonces me va a quedar e a la menos 5t, que es lo que puse aquí, ¿verdad? E a la menos 5t. Y el número que estaba ya multiplicando ahí, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí estamos diciendo la transformada inversa de esta función que depende de s es esta función que depende de t, y esto lo que significa es que si le calculáramos la transformada de Laplace a esta función que depende de t, el resultado ya una vez simplificado o haciendo algunas operaciones me va a dar esto de aquí, ¿verdad? Normalmente me daría esto, ¿verdad? Pero yo lo puedo transformar a que me dé esto de acá. Y ahora entonces vemos que la transformada inversa toma una función que depende de s y me regresa una función que depende de t, ¿verdad? Noten que funciona al revés de las transformadas de Laplace, ¿no? Y trata también de tratar de utilizar de alguna manera esta fórmula, ¿verdad? Yo quiero lo que tenga, a lo que le quiero calcular la transformada, quiero adaptarlo para poder utilizar alguna de estas fórmulas por ahora, ¿verdad? Y más adelante, pues alguna de las otras fórmulas más complicadas o alguna de las otras técnicas que vamos a ver más adelante. Ok, ¿alguna pregunta en este ejemplo? No. Hay una, todo bien. Bueno, pues seguimos entonces. Les traje aquí otro ejemplo. 30. Pues es como lo más enredado que aparece aquí, por lo menos. Tengo esta división de polinomios. Es esto, ¿no? Pero fíjense, la estrategia es la misma. Factorizo el denominador, ¿verdad? Lo más que pueda. Bueno, el numerador también, si se puede, para ver si algo se cancela, ¿verdad? Eso, básicamente, uno quiere simplificar la expresión que tenga aquí lo más que pueda. Entonces factorizamos aquí esta cuadrática o este polinomio de grado 4. Noten que lo podemos factorizar como cuadrática, ¿verdad? Escribiendo s a la 4 como s al cuadrado del cuadrado. Luego entonces dos números que multiplicados me den 4 y sumados 5, 4 y 1, ¿verdad? Está fácil de factorizar. Siguiente, utilizamos fracciones parciales. Nuevamente, como les digo, podemos ir al programa y tomar el resultado. Entonces aquí incluso también ya lo traje como un screenshot. Déjame ver dónde lo puse aquí. Me fui más adelante. Entonces tengo fracciones parciales de esto, ¿verdad? Noten lo que tenía aquí era 6s más 3, s al cuadrado más 4, s al cuadrado más 1. 6s más 3, s al cuadrado más 4, s al cuadrado más 1. Y le digo, deme las fracciones parciales. Y aquí ya me da el resultado, ¿no? Menos 2s menos 1, 3 al cuadrado más 4, 2s más 1, s al cuadrado más 1. ¿No? ¿Qué es lo que anoté aquí? ¿No? Ok. Entonces, la primera parte es igual que antes, ¿verdad? Solo que esta fracción está más compleja que la que teníamos anteriormente, ¿verdad? Pero la técnica es la misma, ¿verdad? Factorizo, separo en fracciones parciales una vez que ya factoricé completamente, ¿verdad? Tengo las fracciones parciales y entonces ahora pienso en la transformada que tenía originalmente en términos de las fracciones que me quedaron. Entonces, ¿qué hago después? Separo estas restas, esta suma,
Fíjense, esta fracción se puede escribir como menos 2s entre el denominador, menos 2s el denominador, menos 1 entre el denominador, menos 1 entre el denominador. O sea, aquí solo separé la fracción. Igual esta, ¿verdad? 2s entre el denominador, 2s denominador, más 1 entre el denominador. ¿Okay? Entonces, el siguiente paso aquí, separar, ¿verdad? Esta fracción. Y las constantes, dejarlas por fuera, así como hicimos en los ejemplos anteriores. Entonces, ¿qué pasa? Si se fijan, estas expresiones ya se parecen mucho a las que aparecen aquí en la fórmula del seno y el coseno, ¿verdad? S al cuadrado más algo, un número arriba, S al cuadrado más algo, S arriba, ¿no? Si se fijan, estas expresiones pues están así, ¿no? Entonces, fíjense, para casi todos estos términos solo es de aplicar la fórmula directamente, excepto el segundo término. ¿Por qué? Aquí en el segundo término tengo S al cuadrado más 4 y arriba 1. S al cuadrado, digamos el 4 sería K al cuadrado, pero arriba tengo 1. Y aquí en esta fórmula tiene que estar K para poderlo utilizar. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que como no tengo K, lo vamos a agregar a la fuerza, así como en algunas integrales se hace eso, ¿verdad? Que se ocupa un numerito ahí para que me funcione un cambio de variable, pues lo puedo agregar como multiplicando y dividiendo por ese mismo número, ¿verdad? Para no afectar la expresión. Entonces, como aquí tengo 4 abajo, que sería el K al cuadrado, si K al cuadrado vale 4, K valdría 2, ¿verdad? Ocupo un 2 aquí arriba. Entonces multiplico por 2, pero divido entre 2 también, ¿verdad? O sea, multiplico por 2 y por 1 medio. El 1 medio lo dejo afuera y ahora me quedo con la expresión que quería, ¿verdad? S al cuadrado más K al cuadrado y arriba el K, ¿verdad? Y ya le puedo aplicar entonces la fórmula del seno, ¿verdad? S al cuadrado más K al cuadrado y arriba el K, ¿verdad? Y ese es el resultado. Para todas las demás, solo es de aplicar directamente la fórmula, ¿verdad? Noten esta. S entre S al cuadrado más 4 está exactamente en esta forma, ¿verdad? S entre S al cuadrado más 4. K al cuadrado sería 4 otra vez, o sea que K vale 2. Así que la transformada de eso va a ser coseno de 2t. ¿No? Coseno de 2t. El menos 2 es porque ya estaba ahí, ¿verdad? Este de aquí. Menos 2. Menos esta que acabamos de hacer. Entonces menos 1 medio seno de 2t. Esta transformada también está directamente para utilizarla ahí con, en este caso, K al cuadrado valdría 1. O sea que K vale 1. Y entonces sería, según la fórmula, está de acá, coseno de K por T. Si K vale 1, entonces sería coseno de T. Este de aquí. Y para este último término, similar, ¿verdad? Otra vez K al cuadrado valdría 1. K vale 1. Y está ahí arriba, o sea que tengo para utilizar la fórmula esta de el seno, ¿verdad? Con K igual a 1. Y por eso de aquí, seno de T, ¿verdad? Este último término entonces es seno de T, ¿no? Así que la transformada inversa de esta fracción es todo esto de aquí, ¿verdad? Otra vez tenemos una función que depende de S y obtuvimos un resultado que es algo que solo depende de T. Entonces, si se fijan, podemos resumir por lo menos en este tipo de transformadas, que son las más simples. En el caso de las transformadas de Laplace, pues es prácticamente adaptarse a utilizar alguna de las fórmulas que tenemos a la mano, ¿verdad? Que en este caso son estas, ¿no? Las sumas se pueden separar, las constantes pueden salir, ¿verdad? Y lo demás puedes utilizar alguna de esas fórmulas, ¿no? Para el caso de las transformadas inversas, como noten que la mayoría de problemas tratan de expresiones que son fracciones, y si se fijaron en la tabla grande también pasaba que había muchas fracciones ahí, así que es común este tipo de problemas. Pues básicamente, si la fracción no está factorizada, factorizo todo, trato de simplificar, y una vez que ya la tengo simplificada, que ya no puedo simplificar más, como esta de aquí, por ejemplo, entonces el problema trata de escribir esto en fracciones parciales, ¿verdad? Para ello, entonces podemos utilizar una calculadora, Wolfram, cualquier otra opción, y tomar el resultado. Y luego entonces calcular la transformada inversa en vez de a la fracción grande, a las fracciones separadas en las fracciones parciales, ¿verdad? Esas fracciones parciales siempre van a tener como que la forma para poder utilizar alguna de estas fórmulas, salvo quizás algunas constantes, ¿verdad? Como en este caso de aquí, ¿verdad? Que tuvimos que agregar este 2 para que pudiéramos utilizar la fórmula, ¿verdad? Entonces aquí se van a
poder aplicar ese tipo de cosas como multiplicar y dividir por un número. Ya vamos a ver más adelante que también en algunos casos me va a servir sumar y restar algo, ¿verdad? El tipo de truquito que uno hacía en algunas integrales, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta en este caso? Muy bien. Todo bien. Ok. Siguiente entonces. Uno se pregunta, bueno, ¿cómo me va a servir esto? Que es lo que no se ve tan claro. ¿Cómo me van a servir estas operaciones para resolver una ecuación diferencial? Entonces vamos a ver un primer caso, nuevamente solo considerando estas opciones que no son muy complicadas. Ahorita solo estamos queriendo entender una, cómo funcionan las transformadas de Laplace, cómo funcionan las inversas y cómo esto resuelve ecuaciones diferenciales, ¿no? Pero con ejemplos, digamos, esto viene siendo como las formas más sencillas, ¿verdad? Y ahí más adelante vamos a ver cómo se complican más las cosas, ¿no? No porque queramos, ¿verdad? Sino porque realmente en problemas aplicados, pues no, usualmente no van a hacer este tipo de cosas que son las más simples, las que parezcan, sino cosas más enredadas, ¿verdad? Entonces, fíjense, para poder aplicar primero esto a resolver ecuaciones diferenciales, tenemos que saber cómo calcular la transformada de una derivada. Y eso me lo da esta fórmula. Fíjense que acá me da la fórmula para calcular la transformada de la derivada enésima de la función f. Y es una expresión larga y que, noten, las cosas que hay que fijarse es que la derivada es de orden n. El primer término aquí es s a la n, o sea que empieza con el mismo orden que acá, ¿verdad? Comienza con f de s. F de s representa, recuerden, la transformada de la función f de t, ¿verdad? Luego va reduciendo el exponente aquí de la s, fíjense, s a la n menos 1, ¿verdad? Y luego f minúscula evaluada en 0. S a la n menos 2, f' minúscula evaluada en 0. Y así sucesivamente, como estos exponentes noten que se van reduciendo, n, n menos 1, n menos 2, pues vamos a llegar a un punto donde va a ser n menos n, o sea 0. Y ahí es donde ya sabemos que terminamos la fórmula, ¿no? Cuando ya eliminamos la s, ¿verdad? Y me queda noten que el exponente de la s se va reduciendo, pero el orden de la derivada va aumentando, ¿verdad? Aquí tengo f de s, f mayúscula, luego f de 0, f' de 0, entonces después segunda derivada en 0, tercera derivada en 0, hasta llegar a la derivada de orden n menos 1, donde es el mismo n que tenemos acá, ¿verdad? Y ahí ese es otro indicador de que ya terminé. Entonces aquí les tengo unos casos particulares, que por cierto aquí puse F y aquí puse Y, aquí debía haber puesto Y. Entonces sería transformada de Y', aquí hay que corregir esto, ¿no? Déjenme subrayarlas ahí para recordar eso. Estas deben de ser Y' y segunda derivada de Y. Entonces transformada de Y', aplicando esta fórmula sería S, como el orden de la derivada es 1, ¿verdad? Entonces sería S a la 1, transformada de Y. Aquí ya no la anotamos como F porque la función se llamaría Y, ¿verdad? Y mayúscula de S, ¿verdad? Menos, como n vale 1, sería S a la 1 menos 1, S a la 0. Ya se eliminó la S, o sea que hice que ese va a ser mi último término, por Y de 0. Como ya se eliminó la S, ya terminé. Aquí, transformada de la segunda derivada de Y, como les digo, en vez de F, Y, ¿verdad? Creo que aquí puedo anotar eso como para corregir. Esto es para afirmar. Creo que por aquí hay un lapicito. Esto. Para que no queden como que estoy hablando de Y. Escribir con el mouse es bien complicado, ¿no? Transformada de la derivada de Y, transformada de la segunda derivada de Y. Ok, entonces la transformada de la segunda derivada, el n aquí sería 2, porque es segunda derivada. Entonces, s al cuadrado, y mayúscula de s, en vez de f, ¿verdad? Porque aquí la función se llama f, entonces aquí se pone f mayúscula.
Aquí la función se llama y, entonces aquí pongo y mayúscula. Si se llamara g, g mayúscula, ¿verdad? Y así, según el nombre de la función, ¿verdad? Y esto solo es para representar, como y es desconocida, para representar la transformada de Laplace de esa función, ¿verdad? Solo es una notación. Luego entonces, menos el n vale 2, ¿verdad? Porque es segunda derivada. S a la 2 menos 1, S, ¿verdad? Y de 0, ¿verdad? Y de 0. Menos, y noten que aquí todos estos son menos, 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 ¿verdad? Menos. N vale 2, ¿verdad? Entonces sería 2 menos 2. S a la 2 menos 2, S a la 0. Ah, ya se terminó la S. Este va a ser mi último término, entonces,'verdad? Por F' dice aquí, Y' en este caso, que la función se llama Y, ¿no? Y' de 0. Igual, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos una ecuación diferencial que tiene primera y segunda derivada, pues vamos a utilizar estas dos fórmulas. Si tenemos una ecuación que tiene tercera, cuarta, sexta derivada, entonces me voy a la fórmula esta general, ¿verdad? O sea, esto me da la transformada de la derivada de orden n en general, ¿verdad? Y aquí tenemos los casos que más vamos a utilizar, ¿verdad? Porque si se ponen a pensar, la mayoría de problemas que hemos resuelto son de orden 2, ¿verdad? Porque ahí como que se ilustran mejor los métodos y se entiende que los de orden mayor funcionan igual, solo que se vuelven un poco más largos, ¿no? Perdón. Ok. Entonces, fíjense, el método para resolver ecuaciones diferenciales se describe de manera bastante simple. Primero, calcular transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación. Segundo, como vamos a calcular transformada de Laplace de la función y, recuerden que en una ecuación diferencial, aquí tengo algunos ejemplos, la función que aparece normalmente, según como hemos venido trabajando, se llama y, ¿verdad? Entonces, cuando calculemos esas transformadas de y', la segunda derivada de y, me va a aparecer ahí esta y de s, ¿verdad? Como la desconozco, de hecho es la que quiero encontrar, su transformada la puedo representar así, ¿verdad? Entonces va a aparecer ahí, entonces voy a poder despejar para y de s, ¿verdad? Me va a quedar algo que depende de s, a lo cual le puedo calcular su transformada inversa, ¿verdad? Recuerden que las transformadas inversas me tomaban algo que dependía de s, me lo llevaba a algo que depende de t, ¿verdad? Y la solución en general va a ser esa transformada inversa. Fíjense, se puede escribir bastante rápido, ¿verdad? Calculo transformada, despejo para y de s, calculo transformada inversa, esa va a ser la solución. Claro, cada uno de estos pasos tiene varias cosas que hay que hacer ahí, ¿verdad? Se puede describir esquemáticamente el método ese. Aquí en el libro les muestran un esquema de esos diagramas como o mapa conceptual, ¿verdad? O como diagrama de flujo. Tengo la ecuación diferencial, ¿verdad? Aplico la transformada de Laplace, obtengo una y de s, ¿verdad? Resuelvo para y de s, calculo la transformada inversa y eso me va a dar la solución al problema que tengo, ¿verdad? Una de las mayores ventajas de este método es que fíjense que en estas fórmulas de las derivadas aparecen y de 0 y y' de 0. Entonces, si en mi problema yo tengo condiciones iniciales en 0, aquí ya las voy a aplicar. Y entonces este va a ser el único caso que yo les mencionaba. Aquí vamos a ver un método que iba a ser el único en el que las condiciones iniciales no se iban a aplicar al final, que es en este método, ¿verdad? Solo que la ventaja es que si las condiciones son en 0, las aplico aquí. Si no son en 0, entonces a y de 0 yo le pongo el nombre de una constante, digamos C1. Y a y' de 0 le pongo el nombre de otra constante, digamos C2. Y esas van a ser las constantes que me van a formar la solución general del problema, ¿verdad? Pero la mayoría de problemas acá están diseñados de manera que sí tengan condición inicial ahí, como para aprovecharnos de esa ventaja que tiene el método, ¿verdad? Entonces, si se fijan, por ejemplo, aquí tengo unos problemas de resolver esas ecuaciones y si se fijan, todos los problemas tienen condiciones iniciales en 0, ¿verdad? Eso es como para aprovecharme de que el método, como les digo, evalúa ya esas condiciones iniciales. Si no son en 0, entonces tengo que ponerle nombre, ¿verdad? Y esas van a ser las constantes de integración del problema, ¿no? Sí, se aplican casi al inicio, ¿verdad? Así que
como les digo, en este método funciona un poco diferente a los demás también, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Que las condiciones iniciales se van a aplicar prácticamente, como dice el compañero Alfonso, casi al inicio, ¿verdad? Porque cuando calcule las transformadas de Laplace de las derivadas, ahí ya me van a aparecer estos, entonces ahí ya voy a poder aplicar las condiciones iniciales, ¿verdad? Y lo que voy a obtener va a ser de un solo la solución particular del problema, ¿verdad? Y les puse general, particular sería, ¿verdad? Porque ya estoy aplicando las condiciones iniciales. Claro, si el problema no tiene condiciones iniciales en cero, pues ahí sí, definitivamente lo que voy a obtener no va a ser una solución general, ¿verdad? Porque, eh, por ejemplo, si el problema, pónganse a pensar que el problema ni siquiera tenga condiciones iniciales. Entonces, este y de cero, pues yo lo desconozco. Entonces, le pongo, como les digo, el nombre de una constante. En todo caso, sé que va a ser una constante porque es la función y evaluada en cero, ¿verdad? Esto es la función y, su derivada evaluada en cero va a ser una constante, ¿verdad? Entonces, estas me van a funcionar como las constantes de integración del problema. Entonces, cuando aplique este método, aquí lo que me va a salir va a ser la solución general. Así que no es que está mal decir aquí solución general, solo que si el problema tiene condiciones iniciales, que todos estos tienen, entonces aquí lo que vamos a obtener de un solo va a ser la solución particular, ¿verdad? Así que esa es una ventaja, otra ventaja que tiene este método, ¿verdad? Que me aplica directamente las condiciones iniciales y entonces eso es ventajoso, ¿verdad? Porque si hacemos memoria, tener condiciones iniciales me alargaba los problemas, ¿verdad? Hacía que estas partes de aquí, ¿verdad? Después de hallar la solución general, aplicar las condiciones iniciales y eso me alargaba un poco el problema, ¿verdad? Ok, veamos entonces un par de ejemplos para entender cómo funciona el proceso ese, ¿verdad? Que menciono aquí. Y tener una idea general entonces de cómo funciona el método, ¿verdad? Como les digo, estos son los casos más simples, ¿verdad? Después vamos a ir enredando. Este capítulo de Laplace en SIL es bastante extenso, fíjense. Y lo que hacen aquí más adelante es que van considerando transformadas de funciones que son más enredadas y que no se podían calcular según como se lo daban a uno en esos primeros casos, ¿verdad? Y en cada caso, entonces, también le van dando a uno problemas de resolver ecuaciones diferenciales, solo que ya con funciones que se van a ir enredando un poco más, ¿verdad? Otra ventaja que tiene este método es que fíjense que aquí, por ejemplo, noten, digamos, este ejercicio 14. Aquí me está diciendo que el lado derecho de la ecuación es esta función seccionada. Si se ponen a pensar, si me pusieran este problema ahorita, con lo que sabemos hasta ahora, esto lo que implicaría es que tendría que resolver dos ecuaciones diferenciales. Una donde el lado derecho de la ecuación es 1 y otra donde el lado derecho de la ecuación es seno de t. Otra ventaja de este método de Laplace es que, digamos que coexiste bastante bien con las funciones seccionadas y no es necesario estar haciendo diferentes procedimientos cuando yo tengo funciones seccionadas, ¿verdad? Esa es otra ventaja que se tiene, ¿verdad? Y bueno, como les digo, ahí vamos a ir viendo estos casos más enredados de cómo calcular transformadas y cómo resolver ecuaciones diferenciales con ese tipo de funciones, ¿no? Pero bueno, volvamos entonces acá, resolvamos un par de ejemplos de estos. Si ustedes observan estos ejemplos, todo este tipo de ecuación diferencial ya la podemos resolver, ¿verdad? Los coeficientes aquí son constantes, los lados derechos de la ecuación son seno, coseno, exponenciales. O sea que todas estas, por ejemplo, las podríamos resolver con el método de coeficientes indeterminados. O variación de parámetros, por ejemplo, ¿verdad? Porque los coeficientes son constantes. Así que, por lo menos este tipo de problemas no es nuevo. Solo lo vamos a resolver los problemas solo para, como les digo, entender cómo funciona el método, ¿verdad? Ok, entonces voy a escoger un par de estos de aquí y voy a trabajarlos en la pizarra. Déjenme ubicarme acá. Okay. Déjenme confirmar que aparece aquí. Y ahí está. Ok, voy a copiar entonces
digamos, 34 y 38. Por ejemplo, dos casos ahí un poco diferentes. 34. Noten que es un problema de orden 1, o sea que ni siquiera ocuparía coeficientes indeterminados o algo así, sino que así como está, incluso parece que es una ecuación lineal, ¿verdad? 34, o sea que podríamos resolverlo con aquel método del factor integrante, ¿verdad? Veamos qué tan conveniente, si se hace más corto o no, resolverlo con este método, ¿verdad? Y' menos y igual a 2 coseno de 5t. Por cierto que nosotros hemos trabajado coeficientes indeterminados, variación de parámetros, etcétera, para resolver problemas de orden superior, ¿verdad? Pero eso no significa que esos métodos no funcionen para casos de orden 1. O sea, coeficientes indeterminados funciona para el caso de orden 1 también, ¿verdad? O sea, se puede aplicar ahí. Variación de parámetros también, ¿verdad? Solo que esas matrices, entre comillas, ya no serían matrices, solo serían, bueno, en todo caso las podríamos ver como matrices de una componente, ¿verdad? Serían números realmente. Ok, 2 coseno de 5t, y de 0 igual a 0. Ok, entonces, según me decía el método, de manera resumida, prácticamente lo que tenía que hacer es aplicar transformada de Laplace a la ecuación. Eso me va a llevar a una función y de s, y a esta le calculo la transformada inversa, ¿verdad? Y eso me va a llevar a una función y de t que va a ser la solución, ¿verdad? Y básicamente ese es el proceso que queremos seguir, ¿verdad? Entonces, comenzamos calculando la transformada de Laplace a la ecuación diferencial. Entonces, transformada de Laplace de y' menos y. Voy a ir haciéndolo por parte. Primero al lado izquierdo, después al lado derecho. Entonces, y' menos y, la transformada de y'. Bueno, volvemos allá a las fórmulas que teníamos. Transformada de y', s y de s menos y de 0. Ok. S y de s, y mayúscula de s menos y de 0. Fíjense que aquí y minúscula es la función y que depende de t, y mayúscula es la que depende de s, ¿verdad? La y uno comúnmente las hace iguales, ¿verdad? La y minúscula, solo que la y mayúscula más grande. Les recomiendo que la hagan un poquito diferente, la y mayúscula, como para poder diferenciar bien, ¿verdad? Por ejemplo, en pruebas y cosas así, ¿no? Entonces aquí yo la y mayúscula la hago como que con el palito así en el centro, y la y minúscula la hago así. Yo, ¿verdad? Ustedes pueden escoger ahí. La cosa es que se note que esta es diferente que esta, ¿no? Y no, pues se puede confundir uno, ¿verdad? Ok, entonces fíjense acá, lo que les decía. Como yo ya tengo aquí la condición inicial que y de 0 vale 0, yo ya la puedo aplicar aquí. Y esto se elimina. Ya estoy aplicando directamente la condición inicial. Ok, luego, esta es la transformada de y', ¿verdad? Menos transformada de y. Pero como yo desconozco y, lo más que puedo decir es que la transformada de y le puedo llamar y de s. Transformada de y de s. Y mayúscula de s. Esto entonces es la transformada del lado izquierdo. ¿Okay? Transformada del lado derecho. Transformada de 2 coseno de 5t. Bueno, aplicamos las reglas que estábamos viendo hace poco, ¿verdad? La transformada del coseno. Aquí, transformada de coseno, s entre s al cuadrado más k al cuadrado, donde k es el número que estaba aquí, ¿verdad? S entre s al cuadrado más k al cuadrado. Entonces sería ese 2 que está ahí, pues solo lo copiamos. Voy a ponerlo así, 2s, ¿verdad? S al cuadrado más k al cuadrado, en este caso el k es 5, entonces más 25. Ok, entonces este es el lado izquierdo de la ecuación, este es el lado derecho, o sea que esto de aquí es igual a esto. Entonces lo voy a escribir. Noten que aquí tengo s y de s menos y de s. Puedo agrupar, ¿verdad? La y de s, o sea, sacarla como de factor común. Ya lo voy a hacer, entonces me va a quedar s menos 1, ¿verdad? Por y de s igual a, esto es el lado izquierdo, ¿verdad? S menos 1, y de s, sacando y de s de factor común, igual al lado derecho, ¿verdad? Igual a 2s
entre S al cuadrado más 25. Aquí también hay que tener cuidado con la S y el 5, ¿verdad? Hay que hacer el 5 bien cuadradito para que se note la diferencia entre la S y el 5, ¿verdad? Ese tipo de cosas son un poco que molesta, digamos, ¿verdad? Entonces, si se fijan de acá, el método me decía despeje para y de s. Bueno, aquí tengo y de s, puedo despejar dividiendo ambos lados entre s menos 1. Entonces, hago eso y me queda y de s igual a 2s entre este s menos 1 viene a multiplicar aquí, ¿verdad? Lo voy a poner así. S menos 1, s al cuadrado más 25. Entonces ya despejé para y de s. Siguiente paso, calcular la transformada inversa y eso ya me va a dar la solución. O sea, quiero ahora la transformada inversa de esto, ¿verdad? 2s entre s menos 1, s al cuadrado más 25. Ahí es donde les digo, según lo que vimos ahorita, la transformada inversa de esto se va a hacer, aquí es donde les digo que hay que tener cuidado con cuál es la s. Otra forma de identificarlo, la s con el 5, ponerle un palito ahí a la s, ¿verdad? El 5 comúnmente no se le pone nada ahí. Este es S, ¿verdad? Aquí es 25. Entonces, les decía, para calcular la transformada inversa de esto, lo que hacíamos era la fracción esa que teníamos, factorizarla, pero ya está factorizada. Y después utilizar fracciones parciales. Entonces, ya saquemos las fracciones parciales de esto, porque esa era la forma en la que resolvíamos esas transformadas inversas, ¿verdad? Entonces, vamos a la transformada inversa. Fíjense, transformada inversa de Laplace. Usualmente yo le pongo los comandos en inglés, pero como les dije la vez pasada, no es necesario, ¿verdad? Se pueden poner en términos en español y lo detecta, ¿verdad? Vamos a ver. Transformada inversa de Laplace y pongamos la cuestión que tenemos. 2s entre s menos 1. Aquí mismo. 2s todo entre s menos 1 y era s al cuadrado más 25. S al cuadrado más 25. Vamos a ver si detecta el español ahí. No, fíjense, no, simplemente lo volvió a escribir, o sea que no lo detectó. Así que aquí sí hay que ponerlo en inglés. Inverse Laplace transform. Y ahí sí, ¿verdad? Transformada inversa de esto, 2s, s menos 1, s al cuadrado más 25, es esto. Perdón, pero yo no quería la transformada inversa, ¿verdad? En todo caso, esto lo pueden utilizar para verificar. Solo queríamos las fracciones parciales, ¿verdad? Ahí por lo menos ya vemos a qué es lo que queremos llegar. Pero esto sí lo pueden utilizar para verificar, ¿verdad? Que la transformada inversa me da esto, ¿verdad? O sea, las calculadoras, así como las integrales, pues pueden hacer ese trabajo, ¿verdad? Ok, lo que quería era las fracciones parciales. Ustedes como ingenieros, pues ya más adelante, cuando tengan que calcular una transformada inversa, pues pueden simplemente utilizar la calculadora, ¿verdad? Pero acá que estamos aprendiendo, pues no, ¿verdad? Así como les digo, como las integrales en cálculo 1 o 2, ¿verdad? Entonces, esto escrito en fracciones parciales sería esto que me quedó aquí, ¿verdad? Entonces lo vamos a escribir así y después le vamos a utilizar las fórmulas para calcular la transformada inversa. Entonces tendría que y de t es la transformada inversa de lo que me quedaron ahí las fracciones parciales, 25 menos s sobre 13, voy a ponerlo así, 1 sobre 13, 25 menos s, de todas maneras esos números después nosotros los sacamos ahí, ¿verdad? S al cuadrado más 25, S al cuadrado más 25, y más 1 sobre 13, s menos 1, entonces lo voy a poner así. 1 sobre 13, por cierto creo que ahí puse un tercio y es sobre 13 también, ¿verdad?
13 aquí, ¿verdad? 1 sobre 13. Vi una pregunta por ahí. Sí, 1 sobre 13, gracias. 1 sobre 13, S menos 1, ¿verdad? S menos 1. Cuando vean errores así, porque pues uno por rato se pone a hablar de otra cosa, se distrae o lo que sea, siempre avisen, ¿verdad? De ese tipo de errores, incluso en los videos que les grabo. Pues si notan los videos, prácticamente lo que hago es como que les estoy dando clases, así como ahorita. No es como que me pongo a hacer un guión del video o algo así, no, ¿verdad? Solo me pongo como que estoy dando clase, así que se me pueden ir errores. Ahí la vez pasada un compañero de ustedes me dijo que había un error en el video de sistemas de ecuaciones, entonces ahí se los puse en los comentarios del YouTube, ¿no? Entonces, si ustedes encuentran algún error, me dejan saber, ¿verdad? Ok, especialmente ese tipo de errores de dedo, ¿verdad? Copié 1/3 en vez de 1 sobre 3, o a veces otro error común es que se le va a 1 es los signos, ¿verdad? En vez de menos puso más y eso cambia la cosa. Ok, entonces queremos la transformada inversa de todo esto. Aquí lo que conviene es separar esta fracción. 1 sobre 13 por 2s, ¿verdad? Aquí es 2s, ¿verdad? No es 25. Voy a poner el palito ahí para que se note que es 2s, ¿verdad? 2s menos 5. Entonces, 1 sobre 13 por 2s entre esto, ¿verdad? 1 sobre 13 por menos 5 entre esto. Que me queden dos fracciones separadas. Y a cada una le aplicamos su fórmula correspondiente. Acá 1 sobre 13, pues esta sí ya le vamos a poder aplicar la fórmula de un solo, entonces solo separemos esa fracción. Ya voy a separar las transformadas también. Entonces sería 1 sobre 13 por 2, 2 sobre 13, S, ¿verdad? Entre S al cuadrado más 25. 1 sobre 13 por menos 5, menos le voy a poner 5 sobre 13, entre S al cuadrado más 25. Y esta solo copiamos. Más 1 sobre 13, S menos 1. Ok, si se fijan, estas prácticamente todas están solo de aplicar directamente la fórmula. Por ejemplo, aquí tengo S entre S al cuadrado más 25. Esa se asemeja a la de la fórmula del coseno, ¿verdad? S entre S al cuadrado más K al cuadrado. En este caso tenemos 25, o sea que K vale 5, ¿verdad? Y el 2 sobre 13 solo lo copio. Entonces sería 2 sobre 13 el coseno de 5t. Okay. Para la segunda, noten que ese 5 que está ahí arriba me sirve porque puedo dejar el 1 sobre 13 aparte aquí y tendría 5 entre S al cuadrado más 25. Y eso entonces se asemeja o es exactamente igual a la transformada del seno, ¿verdad? 5 S al cuadrado más 25. Entonces sería menos 1 sobre 13 seno de 5t. Aquí no fue necesario aquello de agregar el 5 porque ya está ahí, ¿verdad? Y acá dejo el 1 sobre 13, me queda 1 entre S menos 1 y eso es la transformada de E a la AT, ¿verdad? O sea, estamos calculando transformadas inversas, ¿verdad? Realmente estoy utilizando esta transformada inversa de 1 entre S menos A, E a la AT. Sería más 1 sobre 13, E a la AT. Y esto que acabamos de encontrar es la solución de la ecuación diferencial, ¿verdad? Noten que el problema tenía condiciones iniciales, pero ya de un solo hallamos cuál es la solución particular al problema. No tiene constante integración esto, ¿verdad? Lo que les decía ahí es que si no tuviera condición inicial, aquí hubiéramos puesto a y de 0, le hubiéramos puesto un nombre como C, C1. En este caso, como no hay más, C nada más. Y vamos llevando esa C ahí y al final eso me va a quedar como la constante de integración del problema, ¿verdad? O sea que también me puede dar una solución general si lo trabajara así, ¿verdad? ¿Tienen alguna consulta sobre este ejercicio? ¿Tienen consulta sobre este caso?
estamos bien. Sí, la condición inicial, como les digo, ya la incluimos, ¿verdad? Porque la evaluamos aquí, ¿verdad? Y de 0 igual a 0, aquí se evaluó, ¿verdad? Sí, o sea, aquí estamos diciendo, cuando t vale 0, y de 0 vale 0, ¿verdad? O sea, se están aplicando directamente como que ambas, ¿verdad? Tanto para y como para t, digamos. O sea que sí, aquí ya se aplicó la condición inicial, ¿verdad? Ok, uno podría verificar que esta solución debería de satisfacer esa condición inicial, o sea que si yo evalúo aquí en 0, y de 0, me tiene que dar 0, ¿verdad? Entonces verifiquemos, coseno de 0,1 queda 2 sobre 13, seno de 0 es 0, eso se elimina. E a la 0, 1 me da un tercio, 1 sobre 13, aquí le puse un tercio. 1 sobre 13 sería más 2 sobre 13, 3 sobre 3, pero aquí hay, debe haber algún problema con los signos, porque según como lo tengo aquí, evaluada en 0 me da 3 sobre 13, ¿verdad? Tendría que verificar si hay algún problema con algún signo de alguna parte. Déjame revisar. A ver. Si los valores fueran diferentes, ahí, como les digo, lo que haríamos es que esta y de 0 le pondríamos nombre de constante y ahí sí, ni modo, hay que aplicar la condición inicial al final, así como hemos hecho en los otros métodos, ¿verdad? O sea que si el problema, una, tiene distintos valores acá, pues ahí no hay ninguna ventaja. Hay que resolver el problema como antes y aplicar las condiciones iniciales hasta el final. Si no tiene condiciones iniciales, igual aquí en la fórmula de las transformadas de la derivada siempre aparece este. Entonces a ese, como les digo, le pongo el nombre de una constante, ¿verdad? Y esa la voy llevando como constante del problema. Ok, déjenme ver aquí. 2S, aquí está bien. Menos 1 es el cuadrado más 25. Okay, ahí no veo ningún problema con signos. Acá déjenme ver si copié bien esto. 2S. S menos 1 es el cuadrado más 25. Está bien. Y el resultado. 25 sobre 13. Ahí es donde está el error. En este, fíjense, 25 sobre 13. Aquí mismo. 25 sobre 13. Y puse 5 aquí. O más bien, es el problema de las S y el de las S y el 5, ¿verdad? Este es 25. Ahí es donde está el problema. 25. 25 menos S es aquí. Entonces es 25 sobre 13. Sí, eso me cambia la cuestión. 25 sobre 13, lo voy a poner, entonces la que es S es esta de acá. O sea que ahí fíjense que confundí precisamente lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Que aquí es bien común que uno mismo confunda el 5 con la S y los hace casi iguales, ¿verdad? Entonces este es S y aquí yo lo puse como 5 y este era 5. Yo lo había puesto como S, ¿verdad? Así que tenemos que corregir aquí. Vale más que por eso son buenas las preguntas, fíjense, porque, por ejemplo, si el compañero no hubiera preguntado ahí, no me hubiera dado cuenta de ese error, ¿verdad? Menos 1 sobre 13S. Entonces abajo, definitivamente va a cambiar, ¿verdad? Entonces 25 sobre 13, aquí, noten que ocupa un 5, ¿verdad? Para utilizar la fórmula. Entonces este 25 lo puedo poner como 5 por 5 sobre 13, ¿verdad? Entonces me va a sobrar 5 sobre 13 y el 5 lo utilizo en la fórmula, ¿verdad? Que sería seno de 5t.
Y aquí el 1 sobre 13 solo lo copio. Y esto sería coseno, ¿verdad? Menos 1 sobre 13. Coseno de 5t. Y ahora, si volvemos a verificar, si esto es cierto, cuando yo evalúe en 0, me tiene que dar 0, ¿verdad? Porque recuerden que el problema, la solución que estamos dando, tiene que satisfacer esta condición, ¿verdad? Si no, es mentira lo que estamos diciendo. Entonces, si evalúo en t igual a 0, seno de 0, 0. Coseno de 0, 1. Aquí me queda menos 1 sobre 13. E a la 0, 1, 1 sobre 13, menos 1 sobre 13, entonces ahí sí es cierto, ¿verdad? Bueno, digo, si no me pregunta ahí el compañero, no me hubiera fijado ahí en el error, que como les decía, es un error común porque uno se acostumbra bastante a hacer la S bien parecida al 5. Entonces aquí pues yo mismo no vi la diferencia, especialmente en esto que estoy utilizando para escribir, que no es tan detallado como cuando uno está escribiendo con lápiz, ¿verdad? Que ahí sí quizás no haya tanto problema. Ok, entonces, si ustedes comparan, por lo menos en este caso, que tenemos una ecuación de orden 1, no hay mucha ganancia. O sea, si es una ecuación de orden 1, mejor utilizamos lo del factor integrante, ¿verdad? Creo que está más corto y menos enredado que esto que hicimos ahorita. O sea que para ecuaciones de orden 1, mejor utilizamos los métodos que habíamos visto anteriormente. Entonces veamos qué pasa con una de orden 2 y que se pueda resolver, digamos, como por coeficientes indeterminados, por ejemplo. Déjenme escoger otra ahí. Vale, por ejemplo, la 38 les había dicho. Noten, esta 38 tiene todos los factores para que se pueda utilizar aquí coeficientes indeterminados. Resolvámosla aquí con Laplace y comparemos a ver si hubiera salido mejor los coeficientes indeterminados o aquí sí hay una ganancia. Probablemente aquí sí haya una ganancia en comparación al ejemplo anterior. Entonces, déjenme copiarlo. 38. Segunda derivada de y más 9y igual a e a la t. Y de 0 igual a 0. Y' de 0 igual a 0. Noten que, como les digo, estos problemas están bien diseñados, entonces las condiciones iniciales están en 0, o sea que me permite directamente aplicar las condiciones iniciales de entrada, ¿verdad? Que era lo que les decía que es una ventaja del método, ¿no? Ok, como les digo, esta ecuación la podríamos resolver perfectamente mediante coeficientes indeterminados, ¿no? O variación de parámetros también, ¿no? Entonces ya más o menos nosotros sabemos la cantidad de trabajo que habría que hacer ahí, ¿verdad? Y queremos ver si este método pues, mejora eso o no, ¿verdad? Entonces, primero recuerden, calculamos transformada de Laplace a ambos lados, ¿verdad? Entonces ahora quiero transformada de la segunda derivada. Entonces aquí la tengo, ¿verdad? Transformada de la segunda derivada. Recuerden, si fuera de orden 3 o mayor, utilizo la fórmula general, ¿verdad? Y aquí tengo los dos casos que más aparecen, ¿verdad? Primera y segunda derivada. Entonces, s al cuadrado y de s. Ya lo voy a poner directamente. Estamos aplicando transformada de Laplace. Entonces me queda s al cuadrado y de s menos s y de 0 menos y' de 0. ¿Qué es eso? Es la fórmula de la transformada de la segunda derivada, ¿no? S al cuadrado y de s menos s y de 0 menos y' de 0. Luego dice aquí más 9 transformada de y. Pero la transformada de y pues es la que escribimos como y de s, ¿no? Entonces sería más 9 y de s. Recuerden, transformada de y la denotamos como y mayúscula de s, ¿no? Igual a, en el lado derecho, transformada de e a la t, según las fórmulas era 1 entre s menos 1, ¿verdad? Aquí, transformada de e a la t, el a valdría 1, 1 entre s menos 1, ¿verdad? Entonces, en el lado derecho, 1 entre s menos 1. Entonces, fíjense, como decíamos antes,
prácticamente aplicamos las condiciones iniciales aquí desde el inicio, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, y de 0 vale 0, o sea que esto se elimina. Y' de 0 vale 0, o sea que esto también se elimina. Okay. Si fuera 1, entonces aquí pondría 1, ¿verdad? Depende cómo sean las condiciones iniciales, ¿verdad? Lo único es que se requiere aquí es que sean en 0, ¿verdad? Si aquí fuera y de 1 igual a 1, no la puedo aplicar. Entonces resuelvo, le pongo un nombre aquí a esto y al final aplico condiciones iniciales como hemos hecho en todos los otros métodos, ¿verdad? Ok, siguiente paso entonces era agrupar para y de s para poderla despejar. Entonces despejo para y de s, ¿verdad? Vamos a ver si lo podemos hacer ya directamente. Y de s me va a quedar. Fíjense, aquí tengo s al cuadrado y de s más 9 y de s. La tomo de factor común, me queda s al cuadrado más 9 y lo paso a dividir aquí, ¿verdad? Sería 1 entre s menos 1 y s al cuadrado más 9. A ver, está lagueando ahí la aplicación. Ahí va. S menos 1 es al cuadrado más 9. Otra vez, a esto le queremos calcular la transformada inversa. Para ello, entonces, ocupamos las fracciones parciales de esto, ¿verdad? Entonces, vamos otra vez aquí. Fracciones parciales, ya tengo ahí el comando. 1 entre S menos 1. Bueno, S menos 1 ya estaba ahí. S al cuadrado más 9. S al cuadrado más 9. Entonces, están aquí abajo. Y ya las voy a poner separadas, fíjense. Voy a poner menos 1 sobre 10 S al cuadrado más 9. Ya las voy a mostrar. Menos 1 sobre 10 S al cuadrado más 9. Okay. Sería menos S sobre 10 S al cuadrado más 9. Aquí. Menos 1 sobre 10 S al cuadrado más 9, el primer término. Aquí. Entonces, luego, menos 1 sobre 10 S al cuadrado más 9. Bueno, menos 1 sobre 10 S al cuadrado más 9. Y el otro término es más 1 sobre 10 S menos 1. Más 1 sobre 10 S menos 1. Parece que está lagueando la aplicación de la tablet. Bueno, ahí lo tenemos, 1 sobre 10 S menos 1. Entonces eso es Y de S. Quiero ahora entonces la transformada inversa y eso va a ser la solución, ¿verdad? Y de T. Entonces Y de T va a ser transformada inversa de esto. Noten, este es para utilizar la fórmula del coseno, ¿verdad? Entonces sería menos 1 sobre 10 coseno de 3t. Menos 1 sobre 10 coseno de 3t. Este de aquí está para utilizar la fórmula del seno, solo que k al cuadrado vale 9. O sea que para utilizar la fórmula del seno ocupo k arriba, que sería 3. Bueno, no está. Déjenme reiniciar la aplicación esta de la tablet, a ver si eso mejora que está como lento, ¿verdad? A ver si mejora la conexión. No sé si es la de... Supongo que es la que manda la imagen a la computadora. Eso se transmite por Wi-Fi. Podría ser problema de la red también. Ok. Luego tenía entonces transformada inversa de esto, ¿verdad? Les decía, k al cuadrado sería 9. O sea que ocupo un 3 arriba. Lo multiplico y lo divido, ¿verdad? Entonces va a quedar 3 por un tercio. Ese un tercio multiplica un décimo. Un décimo por un tercio, 1 sobre 30 sería, ¿verdad? Entonces va a quedar 1 sobre 30 seno de 3t. 1 sobre 30, no me fijé si era positivo o no, negativo, menos 1 sobre 30 seno de 3t. Ok, entonces otra vez,
quiero utilizar la fórmula del seno, que recuerden que llevaba la K arriba. En este caso, K al cuadrado vale 9, o sea que K valdría 3. Como no está aquí, lo multiplico y lo divido. 3 y 1/3. 1/3 por 1/10, 1 sobre 30, que fue el 1 sobre 30 que dejé ahí, ¿verdad? Y lo demás ya le calculo la transformada, que es el seno. Transformada inversa. Y por último, aquí sí está directamente, ¿verdad? El 1/10 solo lo copio y transformada de 1 entre s menos 1, 1/10 e a la t. 1/10 e a la t. Y esta sería entonces la solución al problema. Entonces, ¿qué dicen en este caso? ¿Será que este método, por lo menos en este caso, será que es más rápido que coeficientes indeterminados y variación de parámetros? ¿Qué opinan? Definitivamente que sí es más rápido, ¿verdad? Ojo, en este caso vimos que sí, ¿verdad? Pero en el caso de orden 1, noten que este problema de orden 1 incluso se hizo más largo que ese que hicimos ahorita, ¿verdad? O sea que en el caso de orden 1, mejor seguimos con los métodos que ya teníamos, ¿verdad? En este caso de orden 2 vemos que sí hay una ganancia, hay varias ganancias. Una, por ejemplo, aplicamos las condiciones iniciales de un solo, entonces de un solo llegamos a la solución particular ya, ¿verdad? Considerando las condiciones iniciales. Eso ya es una ganancia. Lo otro es, en el método de coeficientes indeterminados, habría que derivar, ¿verdad? 2 veces, sustituir aquí, comparar con el lado derecho, eso me va a llevar probablemente a un sistema de ecuaciones. Eso era lo que tardaba, ¿verdad? En el método de coeficientes indeterminados. Sí, como dice A, bueno, A fue el que se puso. En este caso específico, sí, ¿verdad? Hay algunos casos donde se enreda, ¿verdad? Así que quizás esa es la mejor respuesta. Eh, ¿Qué más? En el de variación de parámetros, nos evitamos, por ejemplo, calcular aquellos determinantes, calcular las integrales, ¿verdad? Para después... Oh, ustedes me pueden decir aquí, bueno, pero las fracciones parciales las estamos haciendo con Wolfram. Sí, pero en el de coeficientes indeterminados, si me queda un sistema de ecuaciones, también lo más seguro es que lo hagamos con Wolfram, ¿verdad? O si en variación de parámetros hay que hacer unas integrales, lo más seguro las hacemos con... O sea que en todos tenemos que más o menos condiciones parejas, digamos, ¿verdad? Eh, así que hay muchos casos y ustedes van a ir viendo ahí conforme vayamos practicando esto, que hay muchos casos donde este método de verdad mejora a los demás, ¿verdad? Pero hay casos en los que no. ¿Por qué? Si fuera así, entonces uno no miraría esos otros métodos, ¿verdad? Y solo miraría este y con este resuelve todo, ¿verdad? Pero no, ahí vamos a ver que hay algunos casos donde definitivamente va a ser mejor siempre variación de parámetros. Por ejemplo, si aquí en el lado derecho es logaritmo, puede ser que la transformada de logaritmo sea una cosa bien fea y entonces aquí se ponga esto bien feo, ¿verdad? A ver, Alfonso dice, aunque en variación de parámetros es más mecánico, lo más complejo es encontrar la inversa. Ahorita fíjense esto, quizás es porque es la primera vez que lo están viendo, pero ya después van a ir viendo que el cálculo de eso de las inversas, yo lo estoy haciendo aquí un poco rápido ahí, ¿verdad? Por la experiencia quizás, pero una vez que ustedes agarren práctica van a ver que esto de estar calculando transformadas y transformadas inversas es más o menos como calcular integrales, que hay algunas integrales que ustedes con solo verla dicen, ah, esto da tanto, sin necesidad de ir a ponerlo a una calculadora, ¿verdad? Por la práctica que han tenido de hacer tantos ejercicios, etcétera. Entonces aquí, ya cuando hagan tarea, practiquen esto, van a ver que es una cuestión de irle agarrando, ¿verdad? Aquí quizás, como es la primera vez que lo ven, quizás, ¿verdad? Porque creo que hay algunas clases de ingeniería donde utilizan esto de transformadas de Laplace y, y puede ser que no hayan llevado ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Hay algunos planes de ingeniería que tienen ese como agujero ahí, digamos, que los deja meter no sé cuántas clases de física. Llegan a una que utiliza cosas de esto y no han llevado ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Pero es porque no pusieron ecuaciones diferenciales quizás como requisito
qué sé yo, el electromagnetismo, no sé, ¿verdad? En alguna clase de esas de física. No sé de física como para decir a dónde podría ir de requisito ecuaciones diferenciales. Ok, así que bueno, ya ilustramos, o por lo menos logramos, los objetivos que queríamos, que no era mucho realmente, que era eh, conocer qué es transformada inversa de Laplace, ¿verdad? Ya vimos que según la definición son integrales, pero que al final estas tablas, ¿verdad? De transformadas me reducen ese trabajo de estar calculando esas integrales, ¿verdad? Así como las tablas de integrales. Y vimos cómo aplicar esas transformadas que si ponen a pensar al inicio, les decía, no parece como esto me sirva para resolver una ecuación diferencial, ¿verdad? Pero al ver que hay una fórmula para calcular transformadas de derivadas, esta de aquí, con esta fórmula entonces ya sí se ve un poco de ello, ¿verdad? Si yo puedo calcularle la transformada a una derivada, entonces sí ya puedo pensar de alguna manera que me pueda servir para calcular soluciones de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Entonces, el método al final se resume en eso, ¿verdad? Calcular transformadas de Laplace, despejar para y de s, y a esa y de s calcular la transformada inversa. Eso me va a dar la solución. Vimos que siempre y cuando los problemas tengan condiciones iniciales definidas en cero, esas se aplican directamente en las fórmulas de las transformadas de las derivadas, ¿verdad? Si no, de repente ahí más adelante pues aparezca otro problema, ya cuando estemos viendo otros tipos de transformadas, donde no aparezcan estas, entonces que haya que irlas llevando ahí como constantes, como les digo. De aquí uno le pone nombre, ¿verdad? Incluso uno las puede llevar así. Y de cero, pues ese lo podríamos ver como el nombre de esa constante e irlo llevando así, ¿verdad? Y al final, pues esas me quedan como constantes del problema, ¿no? Ok, sobre las evaluaciones que vienen. Fíjense, igual que esta semana que pasó, les puse un foro, les puse una tarea y una prueba sobre los mismos temas del foro, ¿verdad? Entonces, así vamos a hacer ahorita, solo que con los siguientes temas, que son, el foro anterior era de coeficientes indeterminados, variación de parámetros, ¿verdad? Entonces, ahorita solo voy a poner sobre los siguientes dos temas que se vieron, que eran Cauchy-Euler y sistemas de ecuaciones, ¿verdad? Sistemas de ecuaciones diferenciales. Entonces, sobre eso les voy a dejar una tarea y sobre eso, la otra semana, pues les voy a poner una prueba, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Con esa misma lógica vamos a seguir hasta el final, ¿verdad? Lo otro es que una vez que hayamos terminado con los temas del segundo parcial, les voy a decir, bueno, tal día entonces vamos a hacer el examen sobre esto, ¿verdad? Bueno, es que el segundo parcial está algo cargado, ¿verdad? Porque son desde aquello de reducción de orden hasta lo de series que acabábamos de terminar hace poco, ¿verdad? E incluso faltan algunas cositas ahí. Sobre, ¿qué era lo otro? El proyecto de investigación. Ahí ya estuve pensando cómo hacer eso, ya que ahorita ya tenemos bastantes métodos, ustedes ya entienden más o menos cómo funciona esto de resolver ecuaciones diferenciales. Lo que vamos a hacer ese proyecto es en grupo, ¿verdad? Entonces, primero vamos a organizar los grupos. Seguramente ahí convenga más hacerlo por afinidad, ¿verdad? Para que hayan menos problemas de comunicación. Ahí les voy a notificar cómo vamos a hacer para organizarlos. Y lo que voy a hacer es que les voy a plantear una serie de problemas, una serie de ecuaciones diferenciales que no se pueda resolver por ninguno de los métodos que nosotros hayamos trabajado aquí. O sea, que ustedes tengan que investigar cómo resolver esa ecuación diferencial, ¿verdad? Entonces, investigan, encuentran un método, lo aplican y, como les decía ahí, creo que es en el archivo déjenme verificar aquí. Creo que es en el archivo donde está toda la programación de la clase. Tienen que hacer un video, ¿verdad? Explicando eso, así como los videos que yo les pongo ahí explicándoles los temas. Déjenme ver dónde está eso. Creo que está aquí. Déjenme buscar. Investigación.
proyecto acá. Entonces ahí les dice, se les va a asignar un tema, se les van a pedir unos avances, y al final esta parte es la que me interesa. Para la presentación del proyecto deberán elaborar un video explicando lo que investigaron, ¿verdad? En este caso, pues va a ser explicar el desarrollo de resolver una ecuación diferencial con un método diferente a lo que hemos visto acá, ¿verdad? Este video dice deberá subirlo a la plataforma YouTube y compartir el enlace que yo les voy a decir, ¿verdad? En el campus virtual, ¿verdad? Esto el grupo no aplica, ¿verdad? Porque nosotros no hicimos eso. Y después del informe, esto fíjense que yo lo voy a hacer aquí mismo, ¿verdad? Aquí mismo con el video, lo voy a unificar con esto de defender el proyecto, ¿verdad? O sea, lo que voy a hacer es que voy a hacer un foro. En el foro cada quien va a poner el video que trabajó, ¿verdad? Cada grupo. Y ahí en ese mismo foro le voy a decir a los demás, ¿verdad? Que pregunten a los otros compañeros sobre lo que hicieron, ¿verdad? Y pues eso va a ser como ahí mismo se va a hacer esa defensa. O sea que en el fondo va a ser, yo les vamos a dividir en grupos no conviene de 5, de 6 creo yo, para que hayan unos 10 problemas. Y voy a asignar entonces 10 problemas, ¿verdad? Problemas de ecuaciones diferenciales que no se puedan resolver por estos métodos que hemos visto hasta ahora. Y entonces buscan un método para resolverlo, ¿verdad? Trabajan ahí cómo funciona el método. La mayoría de métodos de ecuaciones para resolver ecuaciones diferenciales dependen de cosas que ustedes aprendieron en cálculo. Así que no crean que es que tienen que ir a buscar una cuestión ahí súper extraña que no han visto nunca. No, usualmente los métodos dicen, aquí integre en esta parte, derive en esta otra parte, calcule esta derivada parcial, que son cosas que ustedes ya manejan de clases de cálculo, ¿verdad? Entonces hacen un video explicando lo que ustedes encontraron. Puede ser que lo apliquen mal, por ejemplo. Entonces ahí es donde quizás los demás compañeros les pregunten, hey, en tal cosa, en tal parte del video, así como me han dicho a mí, ¿verdad? Te comiste un signo o algo así, ¿verdad? Entonces eso va a ser parte de la defensa, digamos, de ustedes del proyecto, ¿verdad? Ok, ¿tienen alguna pregunta sobre esos proyectos y demás evaluaciones? No hay preguntas. De 6 creo yo. Hay 60 matriculados, entonces me parece 6 buen número para que hayan 10 grupos. De repente pueden ir hablando ya entre ustedes, ¿verdad? Para formar esos grupos, pero yo les voy a decir ahí en el campus, ¿verdad? Cuando me tengan que mandar una lista o algo así, ¿verdad? Según como piense que los vayamos a organizar. Creo que el mismo campus tiene una herramienta ahí, ¿verdad? Para hacer eso de los grupos. Aquí en el programa dice que sean de 5, pero no, lo vamos a hacer de 6, ¿verdad? Para que queden, como son 60, para que queden 10. Tendremos que hacer un informe, voy a pensarlo. Yo creo que si hacen un buen trabajo en el video, pues eso puede sustituir a un informe, ¿verdad? Entonces, creo que no va a ser necesario eso. O sea, lo que quisiera es que se pulieran con su video ahí presentando lo que investigaron. Bueno. Ok, si no hay más preguntas, entonces nos vamos a quedar por acá. Siempre pendiente, ¿verdad? A la plataforma, al campus, ¿verdad? Al correo para las nuevas reuniones. Sobre las reuniones aquellas